Hoy vamos a hablar de vestimenta, cómo se tienen que vestir los cristianos, qué tipo de ropa deben llevar los creyentes. Pero ojo, siento mucho ser aguafiestas, pero no vamos a hablar de moda, ni vamos a hablar de Desigual, ni de Bershka, ni de Louis Vuitton, como se diga, ni de marcas, ni de estilos. Aunque algún día podríamos hablar de prendas, ¿por qué no? De hecho, la Biblia habla un poquito de la vestimenta, sino que vamos a hablar de una vestimenta más importante, que es la ropa espiritual. Así que lo siento por chafar la fiesta, pero el texto que vemos hoy nos habla de ropa, nos habla de vestirnos con prendas espirituales. Y esto lo vemos en Colosenses 3, del 12 al 14. Colosenses 3, del 12 al 14, fijaos que dice: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Entonces, el tema de hoy es la ropa espiritual, cómo deberíamos vestirnos espiritualmente como creyentes. Y si os fijáis en estas palabras que hemos leído, aparece la expresión vestíos, 2 veces, ¿no? Vestíos. Versículo 12, al principio dice: vestíos pues, como escogidos de Dios, vestíos. Y más abajo, en el verso 14, al principio, pues también lo dice: y sobre todas estas cosas, vestíos, vestíos de amor. Es la idea de colocarnos algo, ¿no? De ponernos algo encima, pero es algo espiritual. ¿Qué comunica nuestra forma de vestir? ¿Qué comunica nuestra manera de vestir? Pues no podemos negarlo, la ropa comunica cosas. ¿Sí o no? La ropa comunica cosas. Comunica aspectos de nuestra identidad, quiénes somos. Cuando nos vestimos de cierta manera, estamos dando un mensaje de quiénes somos y también de nuestra personalidad, cómo somos. ¿Sí o no? La ropa habla de cómo somos. Y también comunica actitudes. Hay personas que quieren transmitir sensualidad de la manera en la que visten. Otros quieren transmitir un estatus económico con su forma de vestir, ¿no? Llevando ciertas marcas, llevando ciertos estilos. La ropa, lo que nos ponemos encima, pues comunica algo. O bien también comunica pertenencia, pertenecer a un grupo de personas, pertenecer a un equipo, ¿verdad? Los futbolistas se visten todos igual porque pertenecen a un equipo, eso es evidente. Si yo os digo, alguien que se viste de negro, con cuero, con una chaqueta de cuero y con botas, ¿qué viene a la mente? Un motero, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, la ropa comunica algo. ¿Por qué un motero no se viste, yo qué sé, con un jersey de lana blanco? Porque eso no es un motero. Un motero tiene que ir con una chupa de cuero negra y con alguna cosa detrás para comunicar que pertenece a un grupo de moteros, ¿no? Piensa acerca de ti cuando en tus años de tu ignorancia, de qué manera te vestías para comunicar algo. ¿Te acuerdas? Cuando te vestías como aquellos cantantes que te gustaban, o te peinabas como ese grupo que te gustaba.
No me digáis que no, todos hemos hecho eso. Yo me acuerdo cuando me quería vestir y quería ser como MC Hammer, o quería ser como Vanilla Ice, ¿no? Con esos pantalones así. Aquí hay gente que se ríe, parece que no soy el único que lo hacía. Nos poníamos esos pantalones anchos, abombados, y unas bombachos y unas zapatillas, y después una americana. Porque MC Hammer hacía así, ¿no? Se vestía de esta manera, y Vanilla Ice hacía sus peinados con las rayitas aquí y todo esto. Era la moda. Entonces el vestirnos comunica algo. El vestirnos comunica algo, y de un modo semejante Dios ha establecido una ropa espiritual para los cristianos. Y esta vestimenta espiritual también comunica al mundo quiénes somos y cómo somos. ¿Y a qué grupo pertenecemos los creyentes, verdad? Esa ropa espiritual. Entonces, en primer lugar, vamos a ver esto. ¿Quiénes somos los cristianos y a qué grupo pertenecemos? ¿Quiénes somos los creyentes? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Y a qué equipo pertenecemos? Porque pertenecemos a un grupo concreto. Y vamos a ver esto, quiénes somos y a qué grupo pertenecemos, mirando el versículo 12, que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Nos tenemos que vestir de esa manera, ¿no? Vestíos pues como escogidos de Dios, como escogidos de Dios, santos y amados. Tenemos que pensar en estas tres palabras porque nos dicen por qué tenemos que vestirnos espiritualmente con las cosas que vendrán después. Somos escogidos de Dios, somos santos y somos amados. Y si esto no lo tenemos claro, si no hemos experimentado el haber sido escogidos, si no somos santos, si no hemos sido amados por Dios en el sentido de que Él nos ha amado para salvarnos, si no hemos vivido eso personalmente, jamás vamos a poder vestirnos con las cosas que vienen después. Los cristianos debemos vestirnos con las prendas que caracterizan a los escogidos de Dios, a los santos y amados. Esta es nuestra identidad. Somos escogidos de Dios, lo cual significa que pertenecemos al equipo de Cristo, ¿no? Pertenecemos al equipo de Cristo y la gente debe ver que pertenecemos a Él y tenemos que vestirnos como tales. Qué importante es saber que tú has sido escogido por Dios, ¿no? Más adelante vamos a ver una característica de la ropa espiritual que debemos llevar, y es que nos dice el texto en Colosenses aquí que debemos vestirnos de humildad. Tenemos que vestirnos de humildad. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver ser humilde con ser escogido? ¿Podéis hacer alguna conexión? Hay una conexión muy clara, y es que Dios nos ha escogido no porque valgamos algo, no porque seamos mejores que otros, sino que Él simplemente nos ha escogido aún como somos, nos ha escogido por puro amor y por pura gracia, sin tener ningún mérito. Por lo tanto, ¿no vamos a ser humildes si hemos sido escogidos de esta manera? Porque, ¿qué me diferencia a mí de ti? ¿Acaso yo soy mejor que ti, que tú? ¿Dios me escogió a mí por ser mejor que tú? No, todos éramos iguales. ¿Entendéis entonces qué importante es haber experimentado el ser elegido de Dios? Porque eso nos humilla, nos hace humildes. También hemos de ser santos, ¿no? Dice aquí que nos tenemos que vestir como santos. Santos de Dios. Lo que hemos de demostrar al mundo esa santidad,
Y algo muy importante que también dice aquí es que hemos sido amados por Dios. Nadie puede vestirse con estas características, con estas virtudes espirituales que vamos a ver hoy, si tú no has sentido el amor de Dios en tu vida salvándote. Es imposible. No puedes dar amor a otros sin haber recibido ese amor en tu corazón primero. Por lo tanto, estas tres palabras que vemos aquí son sumamente importantes para después poder demostrar esos frutos, esas características que la Biblia nos pide, ¿no? Vamos a ver cómo nos dice, vestíos de esta manera, vestíos de esta otra manera, poneros estas ropas, ¿no? Pero si nosotros no hemos experimentado que Dios nos ha escogido por gracia, si no experimentamos ese amor que Él ha tenido por nosotros al perdonarnos en la cruz, ¿cómo es posible que nosotros después podamos demostrar eso? Es imposible. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender. ¿Has sido tú amado por Dios? ¿Has entendido el amor de Dios en tu vida? ¿Has podido sentir en tu carne el perdón de Dios, amándote aun cuando tú le has ofendido? ¿Ha transformado Dios tu corazón? ¿Has podido darte cuenta de que no mereces el perdón de Dios, pero que aún así Él te ha abrazado como un padre y te ha amado? ¿Has visto el amor de Dios sobre ti? El que no ha recibido el amor de Dios en el perdón de sus pecados, es imposible que ame a otros, ¿no? Nos dice, de hecho, el libro de Judas, que el que amamos a otros porque Dios nos ha amado, primera de Juan, amamos a otros porque Dios nos ha amado primero. Entonces, este es el punto de partida. Qué importante es, antes de ir a lo que tenemos que hacer, saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? La pregunta es, ¿has sido tú alguien que ha experimentado el amor de Dios en el Evangelio? ¿Has experimentado el perdón de tus pecados? ¿Puedes ir a Dios con gratitud porque Él ha perdonado todas tus ofensas delante de Él? No ha tenido en cuenta tus pecados y te ha perdonado en Jesucristo. Lo has vivido. Eso es necesario para poder vestirnos como escogidos de Dios, ¿no? Lo que vas a escuchar hoy es para los escogidos de Dios, para los que han experimentado el perdón de Dios en el Evangelio. En segundo lugar, ¿con qué se deben vestir los cristianos? ¿Con qué deben vestirse? Bueno, antes de entrar en estas prendas espirituales, vamos a llamarlas así, antes de eso tenemos que darnos cuenta de una cosa, y es que aquí estamos hablando de un estilo de vida. Estamos hablando de algo constante que sucede todos los días. ¿Cuántas veces tú te vistes cada semana? Por lo menos, digo yo, a menos que te vayas en pijama al trabajo, te vistes por lo menos 7 veces, ¿no? Entonces, algunos se visten más, no vamos a entrar en detalles, no queremos ofender a nadie, pero hay personas que se visten a lo mejor 14 veces, porque por la ocasión, lo que sea. Pero aquí lo que tenemos que entender es que la idea de vestirse es algo constante. Nos vestimos todos los días. ¿Hay alguien aquí que solo se vista el domingo? No. Los creyentes tenemos que vestirnos de Jesucristo todos los días, porque no es una mera apariencia, no es algo superficial, es realmente quienes somos. Dios ha cambiado nuestro corazón, tenemos un nuevo ADN,
tenemos una nueva inclinación, somos nuevas criaturas, por lo tanto, esta ropa espiritual es lo que realmente somos todos los días. No solo algunos días, no solo para aparentar, es que de verdad, pues, lo demostramos siempre, porque es lo que somos. Dios nos ha cambiado y nos ha hecho nuevas criaturas y como escogidos de Dios, nos vestimos así en todo momento. Es quienes somos. No tenemos una doble cara. Lo que la gente ve es lo que realmente somos. No en determinados lugares, no solamente en la iglesia. Somos así en casa, somos así en el trabajo, porque es nuestra verdadera identidad. Entonces, la expresión vestíos, no nos vestimos de cristianos solo para la ocasión, sino que cada día comunicamos al mundo estos frutos espirituales auténticos. ¿Y cuáles son estos frutos? Pues el primero es que tenemos que vestirnos de entrañable misericordia. Hemos de ponernos esa entrañable misericordia. Versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ser personas compasivas. Hemos de tener compasión de los demás. Esto lo que significa es que no tenemos, es una manera de ponerlo, los cristianos somos personas que no les damos a los demás lo que se merecen. No le damos a los demás lo que se merecen porque Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos, ¿no? Merecemos el juicio de Dios, merecemos la indignación de Dios, pero Dios es misericordioso con nosotros. Y nosotros hemos de demostrar un carácter misericordioso con aquellos que nos rodean. Hemos de ser compasivos con nuestros hermanos de la iglesia. Hemos de ser compasivos con nuestro marido o con nuestra mujer. Hemos de mostrar compasión con nuestros hijos. No vamos a darles lo que realmente se merecen, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dado tampoco a nosotros lo que nosotros merecemos. Hay un aspecto muy bonito en esta palabra, entrañable misericordia, que tiene que ver con la ternura. Hemos de ser personas tiernas, compasivas, también solidarias con el sufrimiento de los demás. Esto es lo que Jesucristo demostró en su carácter, es lo que nuestro Padre Celestial demuestra con nosotros, ternura. Nuestro Padre, nuestro Dios es tierno con nosotros, ¿no? Nosotros hemos de ser tiernos con aquellos que nos rodean. ¿Qué es lo contrario de tierno? Pues es aquel que va a machacar, es ese que va al cuello, ¿no? Cuando alguien hace algo mal, vas a por él sin compasión. Nosotros hemos de ser diferentes. Hemos de ser tiernos en nuestro carácter. En segundo lugar, tenemos que vestirnos de benignidad. Esta es un poco más fácil. Significa que tenemos que ser buenos. Hemos de ser buenos con los demás, bondadosos. Esto implica ser amable. Hemos de ser amables. Hemos de ser conocidos por nuestra amabilidad, gentileza. Hemos de ser favorable hacia los demás. Sabemos que la salvación no es por obras, pero hemos de mostrar solidaridad y bondad con nuestro prójimo. Si podemos beneficiarle y está en nuestra mano beneficiar a alguien, del mismo modo que Dios nos beneficia y es bondadoso, nosotros hemos de ser personas buenas. ¿Eres tú una persona buena? En este sentido. Número 3, dice el texto, vestíos de humildad. Verso 12 dice, santos y amados,
vestíos de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad. Hemos de ser humildes. Los creyentes tenemos que ser humildes, por lo que decía antes, porque el Evangelio nos hace ser humildes. Os voy a decir una cosa, no soy ni adivino ni profeta, pero ¿sabéis por qué en otras religiones se matan entre ellos, se odian? No hay humildad verdadera. ¿Por qué? Porque no tienen un evangelio de la gracia. Es por obras, es por ser mejor que el otro. El otro día alguien me hablaba de los testigos de Jehová, de una experiencia que tuvo, cómo había una señora a la que podrían llevar al salón, pasándola a buscar, y no había misericordia para pasar a buscarla, no había amor. ¿Por qué? Porque el verdadero amor fluye del verdadero evangelio de la gracia. En cualquier sistema, organización, donde tenga que ver con los méritos, nunca va a haber humildad, porque siempre habrá uno que se crea mejor que el otro. Entonces, en esta iglesia, en una iglesia cristiana, nadie se cree mejor que el otro, porque nadie tiene ningún mérito que traer a Dios, ¿no? El Evangelio nos humilla, nos pone a todos al mismo nivel. Aquí no hay nadie que sea más listo que el otro. ¿Acaso nuestra inteligencia nos llevó a Dios? No. Fue la gracia de Dios que nos hizo entender su palabra. Por lo tanto, yo no puedo creerme mejor que nadie, ni tú tampoco. Somos todos iguales. Por eso puede haber una unidad verdadera en el pueblo de Dios, gracias al Evangelio de la gracia. Dice la palabra de Dios que tenemos una misma fe, un mismo bautismo, una misma fe. Esto es maravilloso. Lo que nos une es que ninguno hemos hecho nada. Esto es lo que nos une. Eso es la fe, ¿no? La fe es creer que otro lo ha hecho todo. La fe en Jesucristo es creer que Él lo hizo todo. Si todos creemos eso mismo, que Él es el protagonista, ¿dónde está la jactancia? Por lo tanto, este evangelio de la gracia sin obras es lo que nos hace humildes, ¿verdad? ¿Qué significa ser humilde? Actuar sin orgullo. Actúa sin orgullo. Ese es nuestro gran enemigo, el orgullo. Pero hemos de actuar sin orgullo. Reconoce tus fallos. Todos estamos llenos de fallos. Tenemos que reconocerlo, ¿no? Reconozcamos nuestros fallos y, muy importante, aceptemos la corrección. El otro día hablábamos con los pastores. En la iglesia necesitamos corrección. Necesitamos constante corrección. Así que no te ofendas si alguien te dice, oye, deberías cambiar esto. Hemos de decirlo bien, ¿no? Con amor, sabiendo que nosotros no somos mejores, pero hemos de corregirnos unos a otros. ¿Eres tú una persona que se deja corregir? ¿O más bien te entra la rabia cuando alguien te corrige? Pues eso no es ser humilde. Ser humilde es darse cuenta de que necesitamos ser corregidos. Y ya está, ¿no? Hemos de pedirle al Espíritu de Dios que nos haga humildes. Reconoce tus fallos y acepta la corrección. Eso significa vestirse de humildad. Esa es la verdadera humildad. Dice también aquí el texto que nos tenemos que vestir de mansedumbre. Esto tiene que ver con el carácter, con la forma de ser. Aquí no hay excusas, ¿vale?
Aquí hay gente que dice, no, yo como antes era iracundo, ahora soy cristiano, pero me cabreo igual. Pues no, señor, los cristianos no se cabrean, no podemos cabrearnos. Porque no, un cristiano no se cabrea. Tiene que arrepentirse de sus cabreos y ser una persona de carácter tranquilo. Eso es lo que caracteriza al creyente. Si tú antes eras un iracundo en tu vida anterior y dices ser cristiano, una de las muestras de que Dios te ha cambiado es que ya no reaccionas igual. Puede que te cueste un poquito más que a otros, pero ese fruto tiene que estar. Tienes que vestirte de mansedumbre. ¿O acaso la Biblia dice, vestíos de mansedumbre, menos los que se cabrean, que os podéis seguir cabreando? Pues no, señor. Vamos a dejar de cabrearnos. Vamos a ser mansos. Vamos a ser humildes, tranquilos y obedientes con la ayuda del Espíritu de Dios. Algo más, otra prenda importante, la longanimidad. Longanimidad. La longanimidad es la paciencia. La paciencia, ser paciente. Y especialmente tiene que ver con soportar las dificultades y soportar las ofensas, ¿no? Cuando alguien ha hecho algo malo contra ti, hemos de tener longanimidad, paciencia. Así es Dios. Así es Dios. Cuando Dios levanta sus ojos y ve esta sociedad, ve a millones de personas ofendiéndole cada día. Así es, pero Él es paciente. Él retrasa su ira, ¿no? Él es paciente, Él tiene dominio propio, Él soporta. El Señor Jesucristo soportó las ofensas hasta llegar a la cruz. Así tenemos que ser nosotros también. Hemos de ser pacientes, demostrar calma y demostrar perdón, incluso cuando alguien te ofende. No importa quién tenga la razón. Aquí no se trata de que uno tenga razón o que el otro no la tenga. Da igual. Sea la que sea la ofensa, nosotros hemos de mostrar longanimidad, paciencia. Entonces, cuando alguien te ofenda, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Pídele a Dios que traiga perdón. No saltes, no te rebeles. Hemos de ser, como dice la palabra, tener longanimidad. Y por encima de todo, terminando esta lista, dice aquí la palabra que nos vistamos de amor. Versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. El amor es el vínculo de la perfección. Es como que el amor es la esencia de todas estas cosas, ¿no? Se le da una importancia especial al amor porque es la base, es el fundamento. Todas estas virtudes espirituales de las que hemos hablado, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, todo ello está unido
por decirlo así, en este vínculo perfecto que es el amor. Amamos porque hemos sido amados por Dios en primer lugar. Es imposible, como decía antes, mostrar estas características, mostrar este amor, que es un amor divino, si primero tú no has recibido el amor de Dios en tu propia persona, habiendo experimentado el perdón de los pecados. Por eso nos dice la palabra ahora que nos perdonemos unos a otros como Cristo lo hizo. Al fin y al cabo, lo que demuestra todo esto es una vida transformada, ¿no? Una vida cambiada. Cuando alguien se convierte a Cristo, empieza a demostrar todas estas cosas. De esta manera también somos un ejemplo vivo, ¿no?, para otros. Hemos de ser ejemplos de estas características. Hemos de demostrar esto no solo fuera de la iglesia, también dentro. Y cuando hacemos esto, estamos reflejando el carácter de Dios a aquellos que nos rodean. Vamos a terminar con estas palabras, porque aquí hay también un mandato final. Versículo 13 dice: soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, hemos visto, ¿no?, esta lista de ropas espirituales que tenemos que tener, y ahora viene que hay que demostrarlas, ¿no? Hay que ponerlas en práctica. Y aquí viene el mandato de Dios en el versículo 13. Debemos soportarnos y perdonarnos unos a otros, como Cristo lo hizo con nosotros. Mi pregunta es: ¿alguien tiene queja de otro hermano o hermana en la iglesia? ¿Tienes tú alguna queja de por otro hermano o por otra hermana en la iglesia? No hace falta que lo digas, pero es posible, ¿no? Es probable que tengamos una queja por algún otro hermano que nos ha mirado mal, que no me saludó, lo típico. Es que no me saludó, es que me miró mal, y todo este tipo de cosas. Y muchas de ellas pueden ser verdad, no vamos a negarlo. Siempre lo digo, ¿no? Hemos de estar preparados para ser ofendidos. Hemos de estar preparados para ser ofendidos, y ofendidos fuertemente. Claro que sí. Y también debes saber que tú también ofendes a otros. Y ofenderemos a otros, queriendo o sin querer. Pero hemos de estar listos para ese momento. Esto no es un mundo ideal. Y después no salgamos diciendo: son unos hipócritas, me voy de la iglesia porque me han ofendido. Hay mucha gente que hace eso, ¿no? Estos son unos hipócritas. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando alguien nos ofende? Dice aquí: si alguno tuviere queja del otro,
que se vaya a otra iglesia. En la Biblia de algunas personas aparece eso. Y cuando te ofendan en la otra iglesia, vete a otra iglesia. Y cuando te ofendan en esa, vete a otra, hasta que encuentres la iglesia perfecta. O sea que vas a estar de aquí para allá. Entonces, hermanos, cuando alguien nos ofenda, hemos de reconciliarnos. Hemos de hablarlo. Sabéis, aquí hay algo muy simple, pero que es un problema en las iglesias, y es que nos cuesta hablar las cosas, ¿no? A veces tenemos esa ofensa en el corazón, con razón o sin razón, y se la confiesas a un hermano, a lo mejor a un pastor, y le dices, pero no se lo digas, ¿eh? No se lo digas, que no se entere. Pero vosotros creéis que esa es la manera de arreglar un problema, huyendo de él. No. Los problemas hay que hablarlos. Las ofensas hay que hablarlas. Si queréis podemos utilizar un mediador. Eso está bien también. Mira, pastor, es que yo tengo un problema con esta hermana o este hermano y es algo que llevo dentro, no puedo deshacerme de eso, me molesta, me desanima. ¿Qué hago? Bueno, los pastores nos podemos ofrecer para ayudarte. Lo que no vamos a decirte es que te lo guardes. Guardárselo no es la manera. La manera es siempre, siempre hablar las cosas dentro de la iglesia. Entonces, tenemos que soportarnos. Tenemos que perdonarnos. ¿Qué te parece? Tener que soportarnos unos a otros. Ese es el llamado cristiano, ¿no? ¿Y qué te parece que te tengan que soportar? Alguno dirá, ¿en serio? ¿Me tienen que soportar a mí? ¿Con lo fantástico que soy? Porque de verdad pensamos eso, que nosotros lo hacemos todo bien. Somos súper simpáticos, caemos bien a la gente, saludamos a todo el mundo. Somos, inmejorables. Suena a broma, pero muchas veces no nos damos cuenta que somos difíciles de ser soportados. No sé, pregúntale a tu esposa, que sea honesta contigo. Y pregúntale, yo soy difícil de soportar. ¿Qué te parece? En serio, el pastor dice que soy malo de soportar. ¿Cómo puede ser esto? Y que la esposa sea honesta, de corazón, que te lo diga de corazón. Y si te dice que eres malo de soportar, no te ofendas, porque tienes que ser manso y tienes que tener longanimidad, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude a vestirnos de todas estas cosas. Que no sea una apariencia, que sea una realidad. Que de verdad estemos dispuestos a soportarnos y a perdonarnos, porque es inevitable que tengamos que pasar a través de estas cosas. Es inevitable que tú un día vas a ofender a otro hermano y tú también vas a querer que te perdonen, ¿no?
Conclusión. Somos escogidos de Dios, santos y amados. Esto es lo primero que necesitamos experimentar. Repito una vez más, si tú no has experimentado ese perdón de Dios hacia ti, aun cuando tú le has ofendido tantas veces, pero Él no ha tenido en cuenta tus pecados, sino que te ha perdonado, te ha abrazado. Si tú no has sentido ese amor, ¿cómo lo vas a comunicar a otros, ¿no? Es imposible. El Señor nos dice que Él ha cogido todos nuestros pecados, los ha lanzado al fondo del mar y nunca se acordará jamás de ellos otra vez. Este mundo nos dice, bueno, yo perdono pero no olvido. Los cristianos tenemos que decir algo diferente. Nosotros tenemos que decir de corazón, yo te perdono y yo olvido, porque el Señor ya no tiene en cuenta mis pecados. Esto es la gloria del Evangelio. Esto es la gloria de una iglesia, cuando esto es visible. Vistámonos de misericordia. Esto significa no le demos a otros lo que realmente se merecen, sino que tengamos compasión. Vistámonos de benignidad, seamos buenos, seamos humildes, seamos mansos y seamos pacientes con los demás. Soportémonos y perdonémonos como Cristo nos perdonó a nosotros. Gloria al Señor por su amor. Amén.